Buenos días, el Señor los bendiga. Continuamos nuestra lectura, nuestra conversación continua de la palabra de Dios. Estamos en el Nuevo Testamento, en el tercer libro, que es el libro de Lucas. Lucas 20. La autoridad de Jesús puesta en duda. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el Evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. «Dinos con qué autoridad haces esto», lo interrogaron. «¿Quién te dio esta autoridad?» «Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes», replicó él. «Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra?» Ellos, pues, lo discutieron entre sí. «Si respondemos del cielo, nos dirá por qué no le creyeron, pero si le decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta». Así que le respondieron: «No sabemos de dónde era». «Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto». Parábola de los labradores malvados. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió a otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió a un tercero, pero aún a ese lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo: «¿Qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán». Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. «Este es el heredero», dijeron. «Matémoslo y la herencia será nuestra». Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otro. Al oír esto, la gente exclamó: «Dios no lo quiera». Mirándolos fijamente, Jesús les dijo: «Entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo». Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. El pago de impuestos al César. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. «Maestro», dijeron los espías, «sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no?» Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: «Muéstrame una moneda romana». «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?» «Del César», contestaron. «Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados de su respuesta, se callaron. La resurrección y el matrimonio. Luego algunos de los saduceos, que decían que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. «Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, habían 7 hermanos, el primero se casó y se murió sin dejar hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella, y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella?» «La gente de este mundo se casa y se da en casamiento», les contestó Jesús. «Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte del mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección, pero los muertos que resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven». Algunos de los maestros de la ley respondieron: «Bien dicho, maestro», y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. ¿De quién es hijo el Cristo? Pero Jesús les preguntó: ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo declara con el libro de los Salmos:
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo escuchaba, Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de los maestros de la ley. Les gusta parecerse con ropas ostentosas y le encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y en los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Reflexionemos entonces. Hay muchas partes en que podemos reflexionar, pero en este momento vamos a hablar de las uvas y los gentiles. Resulta obvio que el público que Jesús capta el significado de la parábola de los arrendatarios del viñedo, y la multitud queda horrorizada y consternada al concluir sobre esta historia, la que acabamos de leer en Lucas 20 en el versículo 16. El dueño del viñedo representa a Dios. El viñedo es Israel. Los labradores arrendatarios son los líderes religiosos. Los siervos son los profetas. El Hijo es el Mesías y los otros son los gentiles. La multitud queda aturdida ante el maltrato que reciben los siervos, la matanza del Hijo y el castigo que se les impone a los arrendatarios. Sin embargo, el punto culminante y mortificante de cual todos tenemos que reflexionar de esta historia, y sobre todo para ellos, es que Dios dará su viñedo a los gentiles. Jesús les hace entender el punto con claridad en el versículo 17, cuando expresa que las Escrituras han profetizado su rechazo, pero que se convertirá en la piedra angular que sostiene el edificio del reino de Dios. Y según la parábola, ¿de qué se compondrá el edificio? Esta es una pregunta para nosotros, no de los descendientes de Abraham, sino de los gentiles. Y este es un pensamiento que atemoriza y es horroroso para los que se consideran un pueblo escogido de Dios. Sin embargo, el hecho de que ellos lo rechacen a Él y a su Hijo ocasiona que ellos mismos sean rechazados por Dios. Y este es el significado de esta parábola, y tiene un significado para nosotros que somos los gentiles. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que sigas ministrando y hablando, que podamos ser conscientes de las veces que te hemos rechazado también, porque tu palabra ha sido instruida en nosotros y hemos sido apáticos a las instrucciones tuyas, a leerla. Hoy te volvemos a pedir, Padre, diariamente que nos llenes de esa hambre y de esa sed de ti, de esa necesidad desbordante de leer tu palabra, de escucharla y de continuar, Señor, con una conversación continua y en orden, de leerte. Gracias, Padre, porque nos hablas claramente, porque nos ministras a nuestro espíritu, nos purificas. En el nombre de Jesús. Amén.